Bienvenidos a Rendija de Luz. Hoy tenemos un programa muy interesante y este programa va a estar con el invitado especial, que es el biólogo Jesús Palma Gutiérrez. Bienvenido, Jesús, a este espacio. Muchísimas gracias, Graciela, gracias a tus escuchas que son, y sé que son numerosos, y pues estamos aquí para hablar de un tema creo que importante, que es sobre Este programa se llama Cosmovisión Maya y nosotros deseamos, como personas que podemos ver, caminar, platicar, y siempre está alrededor de nosotros la cultura maya. Claro. Y en ese sentido, ¿por qué es importante ya esta cosmovisión maya como todo un concepto y además toda una estructura, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que es importante empezar definiendo los términos y qué es la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión tiene sus raíces grecolatinas de cosmos, que es universo, y visión, que es percepción, visión, visualización. Y esta que llamamos cosmovisión realmente se aplica a todos los seres humanos y a todas las culturas, ¿no? Es la forma en que tú, a través de tus creencias, tu día a día, tu cotidianidad, forma parte de la cultura y que te hace interpretar a esto que llamamos realidad, ¿no? Esto que nos rodea. Entonces, obviamente, podemos tener una realidad común en función de la educación, el conocimiento científico, hasta creencias particulares como individuos y forman nuestra cosmovisión. O sea, no hay una cosmovisión única, hay cosmovisiones que te forman una gran conjunto de creencias y de formas de interpretación de la realidad. Hay tres aspectos importantes dentro de esta estructura. A ver. ¿Cuáles son esos tres aspectos que manejaban? Pues, por supuesto que pues los mayas. Mira, lo primero es que la cosmovisión siempre habla de algo que a todos los seres humanos nos afecta y estamos en algún momento pensando es ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Esas son las preguntas fundamentales que surgen en todos los seres humanos y que es el origen de los mitos, ¿no? O sea, los mitos es la concepción arquetípica de la forma en que los ancestros, nuestros antepasados, pensaron en interpretar el mundo, ¿no? Y eso es fundamental porque aún nosotros en nuestra civilización occidental de ciudad tenemos creencias que forman parte de una cosmovisión, y una cosmovisión que puede ser social, tan amplia como puede ser las fiestas, la más célebre tal vez sea la de los días de los difuntos, el día de los muertos, hasta particulares como tus creencias de tenerle fobias a las palomas o de tener fobias a otros animales, ¿no? Y en el caso particular de la cosmogonía maya, esto se refiere a su profunda relación con el medio natural, ¿no? Y cuando hablamos de medio natural, estamos hablando que es la concepción de un todo, donde lo mismo conviven plantas, animales, el cielo, estrellas, agua. Es un entorno común, ¿no? Que se da en la cultura maya aquí en la región, pero en general se da en todas las culturas indígenas de nuestro país. Y hay una relación entre el cielo, la tierra y el inframundo, Claro. como lo dividían. Sí, es una visión mesoamericana, donde tenemos el inframundo, puede haber niveles, pero tienes el inframundo, este mundo terrenal y la parte celeste, ¿no? Donde habitan seres, donde habitan dioses, donde habitan diversos componentes que le dan sentido a tu vida, ¿no? A tu existencia, a tu cotidianidad. Así es. Y en ese sentido, ¿por qué crees a qué se debe que la mayoría de la gente no tiene este conocimiento? Bueno, ni siquiera saben que existe esta cosmovisión maya o esta interrelación, o sea, no se sabe, ¿no? Fíjate que yo creo que nosotros en este momento es que estamos hablando de la importancia del medio ambiente, de conservar los recursos naturales, cada vez estamos más separados del medio ambiente, ¿no? O sea, resulta una contradicción. En cambio, los grupos indígenas, que su existencia cotidiana depende del conocimiento de la naturaleza, de los ciclos que se presentan, es parte fundamental de su sobrevivencia, y no solamente su sobrevivencia material de alimento, sino su sobrevivencia espiritual, ¿no? Y yo creo que ahí nos llevan mucha ventaja, porque ellos, sin presumir de la condición ambientalista,
ellos están conscientes que deben de proteger el ambiente porque de ellos depende su existencia. Y por eso le dan una connotación que llega a ser sagrada, porque para ellos la vida es sagrada, ¿no? Para nosotros el consumir una torta a lo mejor no es tan importante, para ellos significa un rito Así de vida, ¿no? sí. Incluso hay varios rituales que se llevan a cabo hasta la fecha, Hasta la fecha. principalmente en la zona maya. ¿Cuál es uno de los importantes que hablan en la misma Mira, historia? el más conocido es la ceremonia de Chachac, Ujú. que es la ceremonia para pedir primicias de las lluvias, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque siendo una sociedad agrícola dependían de la lluvia, ¿no? Esa es tal vez la más importante y donde hay una serie de eventos donde simulan el canto de las ranas, de los batracios, que aparte unos pensaban que también eran los bacabes que sostenían el universo, y son los que mantienen. Sin embargo, hay otras que son tal vez no tan conocidas, que es la actividad cotidiana que tienen gente campesino maya cuando sale a obtener los recursos, ¿no? Hay una forma de actuar que se da mucho no solamente aquí en la zona maya, que en otras zonas de México, pero aquí en la zona maya es pedirle permiso al dios del monte, a Yumkash, para cualquier actividad que tú vayas a hacer dentro del monte, inclusive hasta caminar dentro del monte, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Una fundamental que fue o que ha sido es la del maíz, ¿no? Claro. En el maíz había un dios específicamente, era el dios más joven, fíjate. Entre los mayas, el dios más joven era el dios del maíz, ¿sí? Y es a la vez el maíz en sus diferentes etapas de desarrollo, ya como planta que está creciendo, hasta cuando empieza a generarse la mazorca, tiene diferentes nombres y tiene diferentes connotaciones y diferentes usos y diferentes dioses, ¿no? Entre los aztecas era clarísimo que la documentación más amplia que tenemos es ahí, tenían hasta, si no me equivoco, 4 nombres diferentes según las Sí. etapas del maya, y aquí del maíz, de la mazorca, y aquí en la zona maya es la base fundamental del alimento y se hacen primicias cuando se hace la primera cosecha, se hace el pibinal, que es un horno, excavan, hacen un horno dentro de la tierra y ahí ofrendan, ponen el maíz nuevo, la primera cosecha que se hace, y la primera, ya cuando está cocido, hacen una ofrenda al dios del maíz, a Yumkash en este caso también es, Yachak, y después de esta situación dejan que se enmuezca el maíz. Yo cuando lo probé dije, es esto, y cuando le das tiene un sabor acero, pero sabroso, ¿no? Sí. Y es la forma en que se da una ofrenda al dios y se le agradece por esta posibilidad de obtener alimento. Y esa parte es muy interesante porque en toda esta forma de ver la vida, es una forma de ver la vida, existen estos principios que se han perdido. Claro. Y cuando se tiene eso que tú dices que es bien importante, la primera cosecha, lo que te da la tierra, hay un acto de generosidad, ¿no? Sí. Porque cuando se tiene la primera, pues se invita, se ofrece y se regala, ¿no? De hecho, en las culturas mesoamericanas, la tierra es la madre tierra, es Así. la que genera el alimento, ¿no? Y es mucha de la interpretación que se da está en función de esta dualidad que tiene la tierra. Hay momentos en los que no produce y hay momentos en los que te producen, ¿no? Es ese ciclo de dualidades que se presentan en las sociedades mesoamericanas, prehispánicas e indígenas de la actualidad. ¿Qué les podrías comentar? Sobre todo, estamos en Cancún y muchos de los que nos ven están en ciudades, en zonas urbanas, ¿no? ¿Qué podríamos poner de ejemplo de algunos que han sido importantes dentro de esta cultura o dentro de esta cosmovisión que podríamos tener? Tú me hablabas de una especie de cómo ver o medir las horas o la luz, ¿no? Con un cantarito de agua. Ah, sí. Esto es muy, muy interesante porque yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, de una pregunta que nos hizo el profesor de geografía es, oigan, ¿y de día hay estrellas? Y nos dividimos las opiniones y dijimos, sí hay y no hay. Y la respuesta era muy sencilla. La gente que decía que no había estrellas es porque no las veía, ¿no?
Y la respuesta con el paso del tiempo vuelve a ser muy sencilla y no vemos a las estrellas de día porque la luz del sol es tan potente que las opaca, por decirlo de alguna manera. Es tanto, la luz de las estrellas no puede competir con la luz del sol, ¿no? Sin embargo, en las zonas mayas hay unos lugares donde, en cuevas, que es el inframundo, y cuando regresamos al inframundo, regresamos al vientre materno. O sea, esa es la concepción en unas partes de las cuevas, ¿no? Es un sitio sagrado. Cuando uno nace, viene de un lugar sagrado, ¿sí? Hay unos lugares especiales donde entras, hay un espejo de agua que obviamente con la oscuridad no se percibe hasta que lo estás chacualeando. Ujú. Y hay hay un pequeño agujero, ¿sí? Y cuando tú ves, puedes llegar a ver, en las manos a mí me hicieron ese regalo de que me regalaban una estrella, o en el piso de la laguna, el firmamento de lo que puede verse a través de ese pequeño hueco, ¿no? Y es en los observatorios, el más conocido es el que tenemos en Chichén Itzá, cómo ponían, ya era la cuenta tan exacta que llevaban los mayas de las estrellas, ¿no? Entonces, es una concepción donde ellos decían, es que todo está unido, ¿no? A través también de la ceiba, es un símbolo Ya, che. clarísimo, el yaché, famosísimo yaché, que lo que te hace es que te conecta la parte terrenal, el inframundo, con la parte celestial, y que la connotación a veces que se da del nombre nosotros lo tomamos muy, muy a la ligera. Por ejemplo, yaché es árbol verde, ¿no? Yash, verde, che, árbol. Y cuando tú conoces una ceiba dices, pues está verde, ¿no? Es un árbol verde, ¿no? Pero hay un lugar aquí cerca pasando Tulum, que se llama Chunyache. Ya, che. Chun es tronco, entonces Chunya es el tronco de zapote. Y cuando hablo de Chunyache dice, pues es el tronco de El la árbol. ceiba, Ah, de la ceiba, ¿no? Pero Chunyache es también el principio unificador, es lo que te une, es lo primigenio. Entonces, cuando hablo de Chunyache, estás hablando de un árbol que tiene las condiciones y las características que debe ser un lugar para culto, ¿no? De diferente tipo, para ofrendas a Yumkash. Entonces, en este caso, Chunyache era un centro eh, que los mayas recientes le dieron ese nombre porque era un maya ceremonial, sobre todo para pedir permisos para entrar a la selva a actividades de cacería principalmente, cacería. muy interesante. Y sigue existiendo, ¿no? De hecho, pues dentro de esta misma cultura, lo que nosotros nos llega, pues, ahora sí que estamos un poquito lejos, pero de conocimiento de los abuelos, de los tíos, de los amigos, que en el lugar donde tú entres como ser humano, que es igual que la naturaleza, que estamos en esa misma condición, ser humano, planta, ser humano, un animal, estamos en el mismo plano. Cuando uno entra a algún ecosistema como es la selva o como es el mar, uno tiene que pedir permiso, ¿no? Es una condición mínima de respeto, ¿no? Y no es la situación exclusivamente de que "Ay, me vaya a hacer algo", ¿no? Sí. Es una situación de respeto, de saber que tú estás entrando en un lugar al cual tú también perteneces, ¿sí? Porque si no pertenecieras a él, de entrada te estaría prohibido entrar. Es muy interesante esta ambivalencia. Nosotros vivimos en ciudades, en pueblos, en casas, pero bajo la concepción, al menos lo que yo he logrado interpretar del tiempo que he trabajado aquí en la zona maya, es que tú también formas Ujú. parte de la selva, eres un ser más, y cuando entras Estamos ahí, aquí. tienes que pedir permiso y tienes que tener respeto por todo lo que hay, porque se vuelve un todo. En todo. Sí, sí, definitivamente es así. ¿Qué le recomendarías tú a todos los que nos ven, sobre todo cuando hablamos de este tema que tiene muchísimas aristas y muchísimas experiencias, Claro. ¿no? Incluso que hemos vivido, ¿no? Quienes no han de repente entrado a la selva y dices que no pedí permiso, ¿no? ¿No? Eh, ¿Qué les recomendarías? Bueno, yo creo que lo importante es saber que en las diversas ecosistemas, como tú comentas, sean de mar, agua dulce y tierra, habitan seres, ¿no? ¿Sí? Y que ellos prácticamente llegaron antes que nosotros, ¿no? Y en un sentido mínimo de ética personal y de respeto a la naturaleza, se debe de procurar convivir con ellos, ¿no? Y la convivencia no es no te toco, no es hermano sol, no es hermana luna, no es hermano ave, ¿no? Sino saber que convivimos y que vivimos en un ciclo
en una situación de condiciones de vida y muerte, ¿sí? Y para que haya vida, y eso lo tenemos clarísimo todos en México, yo creo, unos más, otros menos, siempre tiene que existir la muerte, ¿no? O sea, la muerte es nuestra eterna compañera. En la zona centro, la muerte siempre va del lado izquierdo, siempre va del lado izquierdo, y del lado derecho va nuestro ángel de la guardia, ¿no? Y cuando tú entras al monte, tienes que pedir esta situación. Yo creo que lo que hay que ver cuando uno vea la naturaleza la puede entender uno a través de documentales, libros, revistas, pero lo importante es que hay revistas especializadas, artículos especializados, y ahora con la maravilla del Internet, que empiecen a hablar más sobre aspectos antropológicos y culturales de los grupos indígenas, ¿no? Porque ahí va a entenderlo y lo va a poder bien, ¿no? A veces nos cuesta a nosotros trabajo entender que un nombre que damos puede tener varias connotaciones, y eso es en la medida en que uno entienda los contextos en los que se da el lenguaje, vas a entender cómo el mismo término puede tener expresiones diferentes, ¿no? Yo hablaba eso del Chunyaché porque puede ser un tronco del árbol de la ceiba o puede ser un sitio único de ofrenda, de pedir permiso, de respeto y la entrada a ese mundo que se llama el lugar de Yumkach, donde están todos los animales, todas las plantas, el cielo, la lluvia, y donde habitan ellos y forman una sociedad que además, yo espero que tengamos oportunidad de platicar después, cada uno tiene su nombre y tiene su connotación. Yo acabaría diciendo algo que dice Levi Strauss en un libro famosísimo que es El pensamiento salvaje, que dice que las cosas, plantas y animales no se nombran porque se les conoce, sino porque se conocen, se les nombran. Sí. Y es una cuestión importante que muchas plantas en su propio nombre llevan el significado y la utilidad que tienen, ¿no? Ese sería un libro. ¿Y qué otro libro recomendarías? Hay uno de Villarrojas que aquí, digamos, en la península, que habla precisamente de los mayas de Quintana Roo, que se llama Los enviados de los dioses, los hijos de Dios. Es Rojas apellido del autor, no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Y habla sobre todo de muchas otras cuestiones del cultivo del maíz. Barrera es un antropólogo yucateco muy afamado que tiene que ver, pero nada más póngale cultura maya, cosmogonía, cultura maya y van a encontrar en internet, de todo, ¿no? Yo les recomendaría que fueran a fuentes un poco más formales de investigación. Hay de la también UNAM, hay de Lina, hay centros de investigaciones del Instituto de Investigación Mesoamericana de la UNAM, estudios de cultura maya de la UNAM, está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es así una institución impresionante, ¿no? Hay muchísimos videos que también dan muchos ejemplos de todo esto que estamos hablando y pueden adentrarse todavía a una gran cantidad de temas. Villarrojas se llama el autor. Villarrojas. Entonces, pero sí, digo, no acabaríamos nunca de hablar, y yo ni mucho menos soy experto, simple y sencillamente que por mi formación poco a poco me fue adentrando en el manejo de los recursos naturales, y cuando uno entiende cómo es el manejo, tiene que procurar entender bajo la condición que se realiza ese manejo, que no es una labor mecánica ni manual, es una relación de respeto, de espíritu, y que se le tiene que retribuir a la naturaleza algo de lo que se obtuvo de ella, ¿no? Es el pensamiento que tiene aquí en la zona maya. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Gracias a usted.